Mi nombre es Luciano De Luca, soy médico cirujano bariátrico y soy el coordinador de la Comisión de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Asociación Argentina de Cirugía. La obesidad es una patología que hoy día se considera una pandemia a nivel mundial. Es una patología extremadamente frecuente, causante de otras patologías, pero considerada una enfermedad en sí por la Organización Mundial de la Salud. En las últimas encuestas, lo que pudimos ver, y esto estamos hablando de encuestas de prepandemia, aproximadamente el 65% de la población argentina sufre obesidad y sobrepeso. Y un gran porcentaje son pacientes que son candidatos a procedimientos tanto médicos como quirúrgicos para tratar esa patología. Sabemos que esta enfermedad nos causa otras enfermedades como ser la diabetes, hipertensión u otros problemas vasculares que son de muy difícil tratamiento y de una alta mortalidad. A nivel patología vascular, la obesidad se asocia y está demostrada la relación directa de la obesidad con patologías como la hipertensión, patologías cerebrovasculares, infarto, que es la principal causa de mortalidad causada por la obesidad, y otras patologías que también afectan a nivel de la micro y macrovasculatura, como ser por ejemplo la diabetes, que si bien no se asocia directamente con una patología vascular, genera lesiones en pequeños vasos que causa los principales problemas, lo que se llaman lesiones de órgano blanco de la diabetes, como ser la principal causa de insuficiencia renal, la principal causa de amputaciones, la principal causa de ceguera y la principal causa de infarto. Cuando hablamos de diagnóstico tenemos que calcular lo que se llama el índice de masa corporal. No es el mejor y el método más infalible, pero es por ahí el método más fácil para diagnosticar que un paciente sufre obesidad. Y se calcula con el peso y con la altura del paciente y se divide en distintos grados. Estamos hablando de pacientes, cuando hablamos de un índice de masa corporal normal, que es entre 18 y 25, a partir de ese 25 estamos hablando de pacientes con sobrepeso o distintos grados de obesidad. Clásicamente, más de 25, entre 25 y 30 de índice de masa corporal hablamos de sobrepeso, más de 30 ya es obesidad y se determinan distintos grados, que puede ser entre 30 y 35 una obesidad grado 1, entre 35 y 40 una obesidad grado 2, a partir de 40 obesidad grado 3 y después dentro de eso distintos grados de superobesidad. Cuando hablamos de que un paciente sufre de obesidad, ahí ya entramos en lo que son los tratamientos y los distintos tipos de tratamientos según el índice de masa corporal. Hablando de cirugía propiamente dicho, que es lo que hacemos nosotros, un paciente que si bien históricamente se hablaba de que tenía que tener más de 40 de índice de masa corporal o más de 35 con enfermedades asociadas como ser hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, hoy día sabemos y por los últimos consensos que las cirugías se convirtieron en procedimientos tan seguros. Hoy día una cirugía bariátrica tiene menos probabilidad de complicarse que operarse la vesícula, por ejemplo, que es por excelencia tal vez una de las cirugías que más se hacen a nivel de cirugía general. Sabemos que hoy día un paciente con más de 35 de índice de masa corporal, y aunque no tenga ninguna enfermedad asociada, se va a beneficiar con la cirugía porque poniendo en una balanza costo-beneficio, la cirugía es mucho más seguro que sufrir ese grado de obesidad. Y después también los consensos nos hablan que un paciente que, si bien no tiene indicación médica entre 30 y 35 de índice de masa corporal, un paciente que viene intentando bajar de peso con distintos métodos y no lo logra, también puede ser candidato a un procedimiento por ser tan seguras las cirugías. No tiene una indicación médica, pero tampoco tiene una contraindicación que impida que ese paciente pueda usar la cirugía como una herramienta para bajar de peso y poder, por supuesto, mantenerlo con el tiempo. Lo más importante para acceder a un tratamiento de cirugía bariátrica es que el paciente tiene que tener conciencia de que la cirugía no es el tratamiento, sino que es una herramienta dentro del tratamiento. No es como cualquier otro procedimiento en el cual se opera un órgano que está enfermo. Un paciente tiene piedras en la vesícula, se saca la vesícula. Un paciente tiene el apéndice inflamado, se saca el apéndice. Acá no, acá se opera. Nosotros trabajamos sobre órganos que están sanos para tratar otra patología, que en este caso es la obesidad. El paciente tiene que entender de que cualquier equipo serio con el cual se atienda tiene que tener una preparación y un equipo multidisciplinario que lo siga, que lo prepare. El paciente tiene que empezar con un plan alimentario, hacer un descenso de peso, hacerse una serie de estudios. Son dos caminos que van de la mano, lo que es la preparación y lo que es el diagnóstico médico para poder acceder a un procedimiento quirúrgico. Y durante ese camino el paciente lo que va a hacer es cambiar de hábito, mejorar sus conductas alimentarias, lo que es no solamente dar una dieta armada, sino enseñarle qué puede comer, qué no, la frecuencia, los tamaños de las porciones y demás, y tener un seguimiento también psicológico para demostrar si el paciente puede o no afrontar un tratamiento de estas características. Y ahí sí el paciente está en condiciones de operarse y después, por supuesto, una vez que se realice el procedimiento, sea cual sea la técnica elegida, el paciente tiene que seguir con un seguimiento que es recomendado, por supuesto, que sea de por vida en lo que se refiere a los hábitos alimentarios y el seguimiento multidisciplinario.
Hablando de técnicas quirúrgicas, tenemos distintos procedimientos. Procedimientos que son lo que históricamente se conocían como restrictivos, en el cual se achica el volumen de lo que el paciente puede ingerir, o procedimientos que son mixtos o malabsortivos, en el que aparte de achicarse el volumen de la ingesta, también se generan cambios a nivel del intestino para lograr que una parte del intestino no absorba alimentos que puedan potenciar el efecto de descenso de peso. Esto obviamente se elige según cada paciente. La técnica que más se realiza en la actualidad a nivel mundial es la gastrectomía en manga, que consta de hacer una reducción de entre el 80 y el 90% del estómago sin modificar el tránsito del intestino. Pero existen otras técnicas mixtas o derivativas en las que lo que se hace es, aparte de achicar el estómago, se deja un tubito de estómago muy pequeño y se deriva una parte del intestino para que el paciente ingiere caiga en una zona del intestino aproximadamente 2 metros por donde caerían normalmente. Entonces, esto genera que toda esa parte del intestino no absorba alimentos y potenciar el efecto de descenso de peso. También son técnicas que se utilizan, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades por reflujo previa, o también depende la elección de la técnica si el paciente es o no diabético, el grado de obesidad, un montón de variables que se toman en cuenta para determinar la técnica, que obviamente se determinan con la evaluación individual de cada paciente y la selección previa. Es muy importante mencionar que la recuperación postquirúrgica es extremadamente buena, ¿sí? Generalmente se utilizan protocolos de recuperación. Cualquier equipo serio hoy día los realiza, son protocolos de recuperación rápida en el que el paciente muchas veces se va de alta al día siguiente, incluso en algunos casos de manera ambulatoria. Y a nivel postoperatorio es muy importante seguir las recomendaciones para evitar que el estómago que quedó, digamos ese pequeño estómago, no se inflame en un postoperatorio por hacer algún paso alimentario no recomendado por los profesionales. Si el paciente hace bien las cosas, la progresión es extremadamente fluida, la tolerancia suele ser excelente y el paciente aproximadamente a los 3 meses de operado come el 95% de lo que podía comer antes. Hay mucho mito en la cirugía bariátrica que el paciente tiene que licuar la comida, eso no existe. O sea, el paciente puede comer normalmente como comía antes, pero obviamente en porciones mucho más pequeñas, que es el objetivo del procedimiento. Cualquier procedimiento lo que busca es que sea con mala absorción o no, que el paciente coma menos volumen. Entonces eso, con la ayuda de lo que son las pautas alimentarias y el equipo multidisciplinario, hace que el paciente pueda comer cualquier cosa, pero controlado y con una mejor calidad alimentaria. Hay un nuevo capítulo que está muy de moda actualmente, que son las medicaciones para el descenso de peso, el tratamiento farmacológico para el descenso de peso, que los más conocidos son la semaglutida, la tirzepatida y drogas de última generación que van saliendo prácticamente día a día con los trabajos que están publicados. Y acá es importante mencionar de que no hay que entrar en medicación o cirugía. Son métodos que son excelentes. Cualquier equipo serio que haga cirugía bariátrica trabaja también con fármacos, porque el fármaco muchas veces puede complementar a la cirugía. Pero lo que no hay que caer es en esa tentación de decir, bueno, uso un fármaco en vez de operarme. Es importante mencionar que la cirugía tiene su indicación y la farmacoterapia, o sea, el tratamiento farmacológico, ya sea por vía oral o por vía inyectable, hay distintas líneas de tratamiento que se adaptan a cada paciente, tienen su indicación precisa. Y esa indicación generalmente es cuando son pacientes con un sobrepeso, en el caso de pacientes que no es quirúrgico, ¿no? Cuando tienen menos de 35 de índice de masa corporal. Acá es importante mencionar que toda esta nueva vorágine lo que generó fue que profesionales por ahí que no están acostumbrados al manejo de la obesidad o que trabajan por cuenta propia, empiecen a indicar estas medicaciones, porque es muy tentador muchas veces dar una medicación para bajar de peso y que el paciente pueda lograr un descenso de peso. Pero acá lo importante es que la medicación no reemplaza el tratamiento multidisciplinario. Yo a los pacientes le digo lo mismo, no importa dónde realices el tratamiento, lo importante es que te asegures de que te ofrezcan todas las alternativas. Un buen grupo de manejo de obesidad tiene que ofrecer tratamiento médico, tratamiento endoscópico, tratamiento quirúrgico, tiene que ofrecer todo, porque si no está sesgado, o sea, va a direccionar el tratamiento en base a lo que hace. Acá lo importante es que el centro donde un paciente se atiende tenga todo. Y por otro lado, ¿quién tiene la indicación? La medicación no reemplaza la cirugía y muchas veces viceversa, ¿sí? Muchas veces un paciente que pueda andar bien con medicación, operarlo es como demasiado. Acá lo importante es entender qué paciente tiene indicación de cada tratamiento y con eso lograr el mejor tratamiento adaptado a las necesidades de cada persona.
la recomendación que siempre damos es que cuando un paciente comienza un tratamiento de estas características se asegure, primero, que ofrezcan tratamientos quirúrgicos, pero que también ofrezcan tratamientos endoscópicos y tratamientos farmacológicos con especialistas idóneos y con un seguimiento multidisciplinario acorde. Y por otro lado, que lo que también recomendamos siempre, sobre todo en los tratamientos quirúrgicos, es que estos centros cuenten con una acreditación. Hay un montón de mecanismos de acreditación. El más serio acá en Argentina es el programa de mejora continua de la Asociación Argentina de Cirugía, junto con la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, donde lo que se hace es certificar que los centros que son intervinientes y que realizan este tipo de tratamientos puedan ofrecerle al paciente todas las condiciones de efectividad y seguridad para el posoperatorio y para el intraoperatorio.